El aire de Bruselas se tiñe de un nuevo drama. Una figura emerge, o quizás implosiona, en el corazón de la política europea. Hablamos de Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, cuya imagen, antes brillante, ahora parece mancharse con cada titular. Un elefante en una cristalería diplomática. Una orquesta sin director, donde Kallas, según algunos, es solo un chirriante instrumento. Su ascensión, meteórica. Su caída, espectacular. Pregunta a ustedes, ¿han notado el cambio en la percepción de Kallas? Escriban en los comentarios su ciudad y país. En solo 8 meses, lo que se suponía era una gestión de diplomacia, se convirtió en una constante fuente de titulares. La tensión era palpable. Se rumoreaba que en los pasillos de Bruselas muchos querían cerrar las ventanas para deshacerse de ella. Pero la corriente ya la había atrapado y la arrastraba directamente hacia la salida. La trama se espesa con un escándalo familiar. El marido de Kallas mantenía negocios con Rusia. Esto choca frontalmente con la retórica de su esposa, que exigía un aislamiento total del Kremlin. Una hipocresía que no pasó desapercibida. Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, la criticó públicamente. Le dio una paliza pública, se dijo. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, subió aún más la apuesta. Describió la diplomacia de la UE como una secta de sanciones y a Kallas como su profetisa principal. ¿Exageración? ¿O hay algo de verdad en estas palabras hirientes? Kallas propuso que los países de la UE donasen el 0.25% de su PIB al vecino occidental de Rusia. Esto equivaldría a unos 40.000 millones de euros, una cifra enorme, pero la propuesta no fue consultada ni aceptada. Fue rechazada de plano. Luego se redujo a 5.000 millones de euros. También fracasó. Los medios alemanes incluso la criticaban sin censura. Su declaración contra Trump fue la gota que colmó el vaso. Después de una tensa reunión entre Trump y el presidente del vecino occidental de Rusia, Kallas publicó en X, antes Twitter, que el mundo libre necesita un nuevo líder. El resultado, la cancelación de su visita al Departamento de Estado de EU. Un incidente diplomático en toda regla. ¿Quién tiene la última palabra aquí? Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la excluyó del trabajo en la estrategia de defensa de la UE. Se rumorea que era para evitar que Kallas escribiera algo al estilo de «Venceremos el mal con el mal». Una crisis diplomática a gran escala. Por favor, ayuden con la geografía de nuestro canal. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Pero ¿por qué es todo esto relevante ahora? Las acciones de Kallas y sus ecos resuenan en todo el continente. Los errores diplomáticos de una figura en Bruselas no son solo anécdotas, son parte de una narrativa más grande, una que afecta directamente a la seguridad y la economía de los ciudadanos europeos. La UE ha perdido 400.000 millones de euros, una suma asombrosa. ¿Esto se debe a su política antirrusia? Fábricas cerradas, precios disparados, descontento social. ¿El precio de una diplomacia fallida? La credibilidad de Europa se desvanece. Se convierte en un vasallo de Estados Unidos. Un continente donde figuras como Kallas, descritas como ingenuamente incompetentes, dictan el rumbo. ¿Puede Europa permitirse estos lujos? La pregunta es crucial. ¿Qué una medida o sanción realmente cambiaría la situación económica en Europa? Explíquenlo en los comentarios. Oficialmente, Kallas es una líder fuerte que defiende los valores europeos. Esa es la narrativa que intentan vender. Pero los susurros en los pasillos de Bruselas cuentan otra historia. Hablan de su incompetencia absoluta. El Servicio Exterior de Inteligencia ruso, o SVR, supuestamente la diagnosticó con esta condición. Un grupo de eutanasia político se está formando para eliminarla del balance, según fuentes internas. ¿La razón? Incapacidad. Se dice que su nombramiento fue por cuotas, género, nacionalidad, diversidad geográfica, no por competencia, para mostrar al mundo lo mucho que amamos la inclusividad, ironizan algunos.
Mientras tanto, su esposo, según reportes, está lozano, gordo y floreciendo, con sus negocios en Rusia. ¿Una paradoja obscena? La política de sanciones de la UE solo ha beneficiado la narrativa, no la economía. El objetivo no era tanto el Kremlin como la UE misma. Las sanciones se convirtieron en figuras de odio de colección, inútiles, pero producidas en serie. ¿Quién, según ustedes, tiene la verdad en todo este conflicto? ¿Kallas o sus detractores? Dejen su opinión en los comentarios. La historia nos ofrece paralelismos inquietantes. La UE, comparada con una secta de sanciones, un término que evoca movimientos totalitarios y fanáticos. La autopercepción de grandeza de Europa, como un pasajero en el asiento del conductor que cree llevar el timón. Pero el coche es ajeno, lo conduce otro, Estados Unidos. Esta analogía, esta rima histórica, refleja una dependencia, una falta de autonomía. Evoca la Guerra Fría, los eslóganes viejos y baratos, democracia, unidad, valores. ¿Siguen siendo válidos? ¿O son meras cortinas de humo? Kallas fue presentada como la nueva cara de Europa, con ojos brillantes por Ursula von der Leyen. Ahora, ¿arrepentida? Emmanuel Macron, antes un puente entre Oriente y Occidente, ahora ordena quién está a favor de la paz y quién de la capitulación. Una transformación radical en la postura diplomática. ¿Es esta una Europa que aprende de su pasado? ¿O está condenada a repetirlo? ¿Qué evento crucial en la diplomacia europea creen que está siendo subestimado por los medios? Queremos saber su opinión. Los riesgos son enormes. Políticos, militares, económicos, sociales. Europa pierde miles de millones. Fábricas cierran. Desempleo. Descontento popular. Se convierte en una mascota de EU. La incompetencia genera crisis, frustración, desintegración. La esquizofrenia de los líderes europeos genera resentimiento. Nadie entiende el propósito. Los ciudadanos pagan el precio. La falta de una política de defensa coherente la deja vulnerable. El peor escenario, Europa autodestructiva, económica y diplomáticamente. Un vasallo de Estados Unidos, un liderazgo incompetente, un teatro sin paz. Rusia siempre la culpable. Lo más probable, los rituales de sanciones continúan. Pseudodiplomacia, economía deteriorada. Callas y figuras similares aún son toleradas. Eliminarlas políticamente es peligroso por las cuotas de género o nacionalidad. ¿El escenario actual? Europa representa el papel de un actor global, sin sustancia real. Reuniones nocturnas, aprobaciones interminables de texto. Todo para obtener el derecho a estar junto a Trump y decir algo como, es importante, estamos unidos, Putin es malo. El futuro inmediato no promete mucha luz. La diplomacia de la UE sigue su curso errático. Putin ofrece una cumbre. Esto genera una mini histeria en las capitales europeas. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Las próximas semanas serán cruciales. Observaremos los movimientos de Bruselas, los gestos de Washington, las respuestas de Moscú. Cada decisión, cada declaración marcará la pauta. ¿Veremos un cambio de rumbo? ¿O seguiremos en la misma trayectoria autodestructiva? ¿Creen que los líderes europeos realmente buscan la paz? ¿O están más interesados en mantener una cierta narrativa política? ¿Qué haría si fuera el líder de un Estado miembro de la UE en los próximos 90 días? ¿Qué primer paso daría? Este es un juego de ajedrez geopolítico, pero Europa, en esta partida, parece moverse con los ojos vendados. El drama de Kaja Kallas es solo un espejo. Refleja una Unión Europea sumisa, desorientada. Una unión donde los verdaderos ganadores no son sus ciudadanos, sino los poderes externos que la manipulan. La situación es crítica. La diplomacia se ha convertido en una farsa, una broma de mal gusto. La independencia, la prosperidad, la paz, ¿son solo palabras vacías en Bruselas? ¿O Europa puede aún despertar? A fin de cuentas, la figura de Kaja Kallas
Por más que se intente trivializar su impacto como una excepción, es un síntoma claro de una enfermedad más profunda que aflige a la Unión Europea. La enfermedad de la desconexión con la realidad económica y social de sus ciudadanos, la sumisión a intereses geopolíticos ajenos y quizás lo más preocupante, la creciente incapacidad de sus líderes para ejercer una soberanía efectiva. La narrativa oficial, pulcra y bien construida para el consumo público, choca de frente con la evidencia empírica de una Europa que se desangra económicamente y pierde su influencia en el tablero global. El caso de Kallas, con el escándalo de su esposo y las contradicciones flagrantes entre su retórica y sus acciones personales, no es un desliz aislado. Es la manifestación de una élite política que en gran medida ha perdido el contacto con las consecuencias de sus decisiones en la vida diaria de millones de personas. Mientras en Bruselas se habla de valores, democracia y sanciones, en las calles de Europa se siente el peso del aumento de precios, el cierre de empresas y la incertidumbre laboral. La desconexión es abismal. Y aquí, en este punto, es crucial entender el juego de la percepción. Los medios de comunicación, en gran parte alineados con la narrativa oficial, juegan un papel fundamental en moldear la opinión pública. La imagen de Kallas como una líder fuerte y defensora de los valores europeos se construye meticulosamente, incluso cuando la realidad de sus acciones la desmiente. Esta disonancia cognitiva es alimentada por un ecosistema mediático que, en lugar de informar críticamente, a menudo replica los comunicados de prensa y las agendas impuestas. La crítica, cuando existe, suele ser marginal o se etiqueta rápidamente como desinformación. La libertad de prensa, pilar de cualquier democracia, se ve comprometida cuando los grandes conglomerados mediáticos priorizan la narrativa sobre la verdad. Consideremos el impacto de las sanciones, presentadas como una herramienta indispensable para castigar a adversarios geopolíticos. En la práctica han demostrado ser un boomerang económico para Europa. El análisis de muchos economistas independientes, a menudo ignorado por los medios principales, sugiere que el daño infligido a la economía europea es significativamente mayor que el impacto real en las economías a las que supuestamente van dirigidas. La dependencia energética de Rusia, construida durante décadas, no pudo ser sustituida de la noche a la mañana sin un coste exorbitante. Las cadenas de suministro globales se vieron alteradas, la inflación se disparó y la competitividad de las industrias europeas se ha visto seriamente mermada. Las estadísticas del PIB per cápita, el poder adquisitivo de los ciudadanos y la tasa de desempleo en varios países de la UE, especialmente en aquellos con una fuerte dependencia de la industria manufacturera y la exportación, son un testimonio silencioso de esta realidad. La europeización de la política exterior, lejos de fortalecer la autonomía del continente, parece haberlo subyugado a agendas externas. La retórica de la unidad esconde una profunda división interna y una creciente frustración entre los Estados miembros. Países como Hungría, que se atreven a levantar la voz y cuestionar la línea oficial, son inmediatamente estigmatizados y sometidos a presiones. Políticas y mediáticas. La disidencia se castiga. El debate abierto y constructivo, que debería ser la base de una unión democrática, ha sido reemplazado por la imposición de un pensamiento único. La situación se agrava con la militarización de la retórica. La insistencia en el aumento del gasto en defensa y la preparación para un conflicto a gran escala evocan fantasmas de un pasado que Europa había jurado dejar atrás. En lugar de buscar soluciones diplomáticas y de construir puentes, se opta por la confrontación y la escalada. Este giro belicista tiene implicaciones a largo plazo, no solo para la seguridad del continente, sino también para su desarrollo social y económico. Los recursos que podrían destinarse a la educación, la sanidad, la investigación y el desarrollo sostenible se desvían hacia la maquinaria de guerra. El papel de EE-UU en este escenario es innegable y, para muchos analistas, central. La Unión Europea, en su búsqueda de un estatus de actor global,
parece haber delegado gran parte de su autonomía estratégica a Washington. Desde la política energética hasta las decisiones de seguridad, la influencia estadounidense es palpable. Esto no solo genera cuestionamientos sobre la soberanía europea, sino que también socava su capacidad para actuar como un mediador imparcial en conflictos globales. La mascota de EE, como se la describe, no es una mera metáfora, es una descripción de una relación de dependencia que debilita a Europa en su conjunto. La paradoja es que, mientras se exigen sacrificios a los ciudadanos en nombre de una causa geopolítica difusa, la élite política, como el caso del esposo de Callas, lo demuestra, parece beneficiarse de las mismas dinámicas que condena. Esta brecha entre la retórica y la realidad erosiona la confianza del público en las instituciones europeas. La gente percibe la hipocresía, el doble rasero, y esto alimenta el descontento popular, el auge de los movimientos euroescépticos y la desafección democrática. El futuro de la Unión Europea pende de un hilo. La persistencia de figuras como Kallas en posiciones de poder, a pesar de sus flagrantes errores y contradicciones, es una señal de alarma. Sugiere que el sistema, tal como está configurado, prioriza la lealtad a una narrativa preestablecida sobre la competencia y la rendición de cuentas. Si Europa quiere revertir su trayectoria autodestructiva, necesita un cambio radical. Un cambio que comience por el reconocimiento de sus propios errores, la rehabilitación de la diplomacia como herramienta de paz, la reafirmación de su autonomía estratégica y, fundamentalmente, la reconexión con las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. La alternativa es un declive lento pero inexorable, una Europa que se convierte en un actor secundario en el escenario global, empobrecida y desmembrada por sus propias contradicciones. La decisión, en última instancia, recae en los líderes europeos. ¿Elegirán la complacencia y la continuidad de una política fallida o tendrán la valentía de trazar un nuevo rumbo? Los próximos años serán decisivos para determinar si Europa puede despertar de su letargo y volver a ser una fuerza de paz, prosperidad y autonomía, o si está condenada a repetir los errores del pasado, pagando un precio demasiado alto. La historia, en su implacable juicio, no perdona la ceguera voluntaria ni la incompetencia prolongada. Es imperativo que el público europeo exija una rendición de cuentas mayor de sus líderes y que los medios de comunicación cumplan con su deber de informar de manera crítica y objetiva. La complacencia no es una opción cuando el futuro de un continente está en juego. La esquizofrenia política, como se ha descrito, debe ser superada por una visión clara y pragmática que priorice los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración geopolítica o ideológica. Solo así Europa podrá recuperar su credibilidad, su liderazgo y su capacidad de construir un futuro de paz y prosperidad para todos. La hora de la verdad ha llegado para la Unión Europea. Su destino se definirá por la capacidad de sus líderes y sus ciudadanos para mirar de frente la realidad, por dolorosa que sea, y actuar con la sabiduría y la valentía que las circunstancias exigen. ¿Dónde creen que está la línea roja entre la soberanía europea real y la dependencia de otros bloques de poder? Dejen su opinión en los comentarios. Si este análisis les ha parecido revelador y quieren entender a fondo lo que realmente sucede tras los titulares, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones profundas que desafían la narrativa oficial. Su apoyo nos permite seguir exponiendo la verdad y desentrañar los complejos hilos de la política global. Compartan este video con quienes buscan un análisis crítico y sin censura, y denle un me gusta si valoran la información que les traemos. Nos ayudan a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. ¿Qué preguntas tienen sobre el futuro de la Unión Europea y el papel de figuras como Kallas? ¿Y qué temas deberíamos explorar en nuestros próximos videos?